nacer de agua y nacer del Espíritu. Es la parte que nos corresponde hoy día con la ayuda del Señor. Y tomado de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, y dice de la siguiente manera, leemos en el nombre del Señor Jesús: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya, estamos ya en tierra derecha en lo que queremos conversar hoy día. ¿Cuál es nuestro tema? Haciendo un breve resumen de lo que llevamos hasta el día de hoy, o por lo menos en algunas reuniones pasadas, en cuanto a esta enseñanza. El gran dilema que estamos abordando y desarrollando es aquello que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nos muestra y nos enseña el concepto del ser hijo de Dios. Con el paso del tiempo, y especialmente decíamos en la primera reunión que comenzamos, cuando la iglesia comenzó, estaba depositado sobre los hombros de los judíos, porque la iglesia comenzó, ¿no es cierto?, en un pueblo que eran los judíos, y por lo tanto, ¿no es cierto?, el Señor en su evangelio comenzó desde ahí llamando a judíos, impactando a judíos, y la razón era muy sencilla, porque el Señor había dicho que el motivo de su venida, del Mesías a esta tierra, era primero para rescatar a las ovejas de Israel. Él no fue hiriente, o su razón no era herir a los gentiles, pero más de alguna vez pareció casi que era indiferente con los gentiles. Incluso algunos de ellos hasta pudieron haberse sentido por la actitud del Señor, pero él también explica el porqué. Recuerda, o por lo menos vimos en aquella reunión, la primera reunión, hace algunas semanas atrás, que cuando una mujer grita y le dice al Señor que le haga misericordia, que tenía una hija enferma y ella no era israelita, no era judía, le dice que por favor le sane la hija, el Señor primero no la ignoró completamente. Los primeros minutos, ¿no es cierto?, mientras la mujer gritaba, el Señor no le respondió. Más aún, pasó indiferentemente en apariencia. Luego la mujer dice que siguió gritando y más fuerte. Los discípulos que le rodeaban y le dijeron al Señor: Señor, mira, ya es gravoso, ya molesta, ya esta está, ¿no es cierto?, ya saliéndose de control. Despáchala, échala, dile que se vaya. Entonces, y el Señor, ¿no es cierto?, en virtud de eso, Él dice y da las razones por las que Él no podía atenderla. Luego dice que fijándose en la mujer, el Señor le dice a ella de que no era lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dijo: sí, es verdad, pero aún los perrillos comen de las migas que caen de las mesas de sus señores. En otras palabras, lo que la mujer le está diciendo: aún las migajas del pueblo de Dios son el alimento necesario para nosotros. Aún de lo que les sobra a los hijos de Dios es lo que nosotros podemos alimentar. Y el Señor, ¿no es cierto?, viendo la fe de ella, no solo le respondió, sino que, ¿no es cierto?, mostró su misericordia en favor de esa mujer. Ahora, ejemplos como este, el Señor lo revela y lo respalda él mismo, porque a la mujer le responde y le dice: no puedo atenderte, primero, antes de llegar a lo anterior, le dice: no puedo atenderte porque no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, pero no puedo atenderte porque mi responsabilidad, le dice a los discípulos, es a buscar a las ovejas de Israel. Entonces, él venía a sus hijos, y de ahí que se desprende el texto, como también mencionábamos: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La razón entonces, en principio, era venir a buscar, a salvar, ¿no es cierto?, o más bien a rescatar a sus hijos, los legítimos, los primogénitos. Y eso también es muy simbólico, porque también leíamos cuando el Señor le dice a Faraón que deje ir a su pueblo, y le dice, y esto es simbólico y es profético, porque el Señor le dice: deja ir a Israel mi primogénito. O sea, lo que le está diciendo: deja ir a Israel, que es mi pueblo, pero es mi primogénito. Y eso también es muy significativo, que no muchas veces se toma, que no muchas veces se expresa, no muchas veces le prestamos atención, pero es muy profético. ¿Por qué? Porque el Señor le dice: deja de ir a mi hijo, mi primogénito, y no le dice mi unigénito. El término unigénito, lo desarrollamos también en el estudio anterior, significa único engendrado.
Primogénito significa primer engendrado, y cada vez que se utiliza el término primogénito, se está dando a entender que vienen otros, es solo el primero, porque cuando nosotros tenemos un solo hijo decimos mi unigénito, pero cuando tenemos más de un hijo decimos mi primogénito cuando nos referimos al mayor. Entonces cuando el Señor le dice a Faraón, deja ir a mi hijo, mi primogénito, nos preguntamos de repente, bueno, ¿y por qué le dice mi primogénito si el Señor no escogió a ningún otro pueblo, solo Israel? Si el Señor había llamado solo a los israelitas y solo con ellos trataba, ¿por qué le dice mi primogénito? Ah, porque el Señor le está diciendo proféticamente que Israel era el primogénito, pero iban a venir otros que también iban a ser su pueblo. ¿Me entiende? Israel iba a ser solo el primero, pero que también iban a venir otros que también iban a ser su hijo. ¿Me entiende? Y esto es significativo para lo que estamos desarrollando, porque lo que el Señor está dando a entender es de que Él tenía todo el derecho de poder escoger a un pueblo y tenía todo el derecho de poder sentar las bases para determinar y decir quiénes son sus hijos. Entonces, cuando en el libro de Juan dice a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo que le está diciendo, y de acuerdo a las mismas palabras, es de que aquellos que les aceptaron, que les escogieron, que les recibieron, dice los que no fueron engendrados ni por carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí es donde entra el dilema en el cual nosotros nos enfrascamos la semana pasada y que pudimos desarrollar también en ese sentido, y que ahora los que se están integrando ahora también lo van a entender claro. La mayoría de las veces nosotros pensamos, y aquí viene la dicotomía, el dilema que a veces nos encontramos nosotros en el siglo XX o XXI ya, cuando empezamos como iglesia, básicamente la iglesia del nombre de Jesucristo, nosotros, la iglesia que tenemos esta hermosa revelación, es donde muchas veces tenemos nuestro primer escollo. ¿Cuál es? Es que empieza el cuestionamiento, ¿en qué momento nos transformamos en hijos? ¿Cuándo somos hijos? Y cuando nosotros empezamos, ¿no es cierto?, a agregarle algunas situaciones a la carga, empezamos a decirle, bueno, la verdad es de que nosotros, el hermano se arrepiente, el hermano se convierte, el hermano acepta al Señor en su corazón y luego, ¿no es cierto?, ya al aceptarle en su corazón, le bautizamos en el nombre de Jesucristo conforme a la promesa del Señor, y luego que el hermano es bautizado, aparentemente está todo solucionado, pero ahí viene el primer escollo que nosotros le ponemos. Y nosotros le decimos, ¿no es cierto?, bueno, ahora la verdad es que el hermano, de que usted, hermano, usted tiene que ahora hablar en lenguas, porque si no habla en lengua, no es hijo. Y eso era lo que la semana pasada desarrollamos. Y el problema se genera porque cuando nosotros empezamos a aplicar ese concepto, muchas veces ese concepto está mal aplicado, porque si bien es cierto, el Señor muestra algunos procesos de santificación en la vida del hombre, la verdad es de que leíamos la semana pasada lo que dice el libro de Gálatas, y en el libro de Gálatas el apóstol Pablo utiliza una expresión muy hermosa y que dice, ¿no es cierto?, de la siguiente manera, y que vamos, ¿no es cierto?, a recapitular, que cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y es textual lo que Pablo señala, dice algo que es tremendamente profundo, porque en el capítulo 4 dice, pero también os digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, del verso 1 al verso 7. Aunque es señor de todo, dice, ¿no es cierto?, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y fíjese ahora, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y presta atención en lo que voy a decir a continuación. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Entonces, fíjese usted que de acuerdo a ese concepto de Gálatas capítulo 4 del apóstol Pablo le dice, si ustedes son hijos, por cuanto son hijos, el Señor envió el espíritu de su Hijo a vuestros corazones.
Y eso ya se está interpretando por sí solo. Si nosotros le decimos a alguien, usted para ser hijo tiene que tener el Espíritu Santo o tiene que hablar en lenguas para ser hijo, pero el Señor le dice que el Espíritu Santo viene a los que ya son hijos. ¿Se da cuenta? Porque dice, por cuanto soy hijo, el Señor envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Ahora, de acuerdo a esa transcripción y a esa revelación que está haciendo Pablo, es que el hombre y la mujer es hijo no cuando habla en lengua. El hombre y la mujer es hijo en otro momento, anterior a hablar en lengua. Y obviamente, como lo vimos la semana pasada, por eso este es un resumen solamente, aunque este material y todo lo que se ha ido viendo en las últimas semanas ¿no es cierto?, está grabado y también está, ¿no es cierto?, en escrito, así que por lo tanto, como ya es costumbre, como usted ya lo sabe, este material igual se le va a hacer llegar a aquellos hermanos que lo necesiten o lo soliciten para que tengan, ¿no es cierto?, además del resumen que estamos haciendo, solamente para sentar la base del día de hoy. Entonces, el Espíritu Santo. Y aquí venía también lo que señalamos la semana pasada. Nosotros hemos hecho una doctrina, y escuche bien también lo que voy a decir a continuación, hemos hecho la doctrina del hablar en lengua más importante que la del Espíritu Santo. Es decir, hemos hecho una doctrina aparte. Y esto es significativo, ¿por qué? Porque cuando nosotros le decimos, bueno, usted se genera cualquier situación dentro de la iglesia, y nosotros lo primero que preguntamos, ¿y usted habló en lengua? A veces ni siquiera nos preguntamos, bueno, ¿tiene el Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo? Sino que, ¿y usted habló en lengua? O sea, dando a entender de que hablar en lengua es la doctrina, cuando en realidad la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia lo que nos dice, y es lo que yo también decía la semana pasada, e insisto también ahora, parece un juego de palabras, pero cuando alguien en algún momento consulta o hace la pregunta y dice, bueno, pero yo entonces necesito hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo, y yo le respondo, no, pero cuando tenga el Espíritu Santo va a hablar en lengua. ¿Y sabe por qué no es lo mismo? Porque es ahí donde se empiezan a producir los excesos. Porque cuando yo empiezo a sentir la necesidad que yo tengo que hablar en lengua para demostrar que tengo algo, es donde se empiezan las equivocaciones. Es ahí donde se empieza a entrar en la sirigoncia, donde se empieza a entrar en la osmosis. Osmosis me refiero cuando le tomamos la cabeza a alguien y empezamos, ¿no es cierto?, a sacudírsela para que hable en otro idioma. Entramos en el sirigoncio cuando le empezamos a golpear en la pera y empezamos a decir, di Jesús, 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 y la persona después de un rato que está diciendo Jesús se le traba su lengua y dice, habló en lengua. Y esos excesos han llevado no solo a una equivocación, sino han llevado, ¿no es cierto?, a desvirtuar el verdadero concepto del Espíritu Santo. Porque la Biblia nos señala abiertamente que el Espíritu Santo produce tales efectos, y si bien es cierto, mediante una evidencia de hablar en nuevas lenguas que ocurrió en su momento, que también más adelante vamos a ver algunos antecedentes en relación a eso, pero eso no significa que lo que el Señor está hablando es de que los conceptos y las verdades y las virtudes del poder del Señor están dadas de tal manera que el hombre no tenga ningún manoseo detrás. Entonces, cuando hay, diremos así, a cabalidad, a ciencia cierta, la autoridad de Dios en un acto sublime como es el Espíritu Santo, no cabe ninguna duda y no hay que hacer, ¿no es cierto?, ningún tipo de manipulación. Por lo tanto, pero ahora nos preguntamos y volvemos a la pregunta original. Entonces, cuando alguien dice, pero yo, ¿qué tengo que hacer para ser hijo? La Biblia dice que el primer requisito y único requisito para ser hijo es el que los que creyeren, ¿no es cierto?, y le recibieren, porque eso les dije, más a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que el hombre y la mujer, cuando acepta a Jesucristo como el único y verdadero Dios, cuando se produce un cambio interior, cuando hay un arrepentimiento, cuando existe un paso sublime como es el bautismo
bautismo en el nombre de Jesucristo para arrepentimiento de los pecados, el hombre, dice la Biblia, no yo, el apóstol Pablo dice, vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en pecados, dice que nosotros fuimos, ¿no es cierto?, resucitados juntamente con él y muertos juntamente con él, a muerte pasamos por el bautismo. Eso significa que por medio del bautismo yo estoy muriendo en el Señor, sepultando en el Señor y resucitado en el Señor. Claro, porque si nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, pero fuimos muertos y sepultados a muerte con el Señor por el bautismo, significa, y eso es la figura que más tarde también revela el apóstol, la figura del bautismo representa tres cosas: la muerte, la sepultura y la resurrección. Todo eso está en el bautismo. ¿Cuál es la muerte? Y lo decíamos también, la muerte es el arrepentimiento. Ningún hombre puede aceptar a Jesucristo de corazón sincero, verdadero, mientras no muera. Y por ende, nadie, mientras no muera, no puede ser sepultado. Y aquí también respondíamos una de las grandes interrogantes que también hay en la iglesia. Decimos, ¿pero por qué? Si esta persona se bautizó y sigue siendo la misma mentirosa, sigue siendo el mismo ladrón, sigue siendo el mismo estafador. Bueno, si usted se imagina en algo, pienso en algo, piénselo para usted nomás, no lo diga por la pantalla, ¿no es cierto? Pero cuando usted dice, ¿pero por qué? Si se bautizaron, si son hijos. Y el punto es el siguiente, justamente, porque mientras no haya un arrepentimiento verdadero, eso significa que cuando yo voy a las aguas bautismales y yo llevo a un mentiroso, pero un mentiroso no arrepentido, es un mentiroso no muerto. Por lo tanto, lo que yo hago es meter al agua a un mentiroso y lo que hago es levantar al mismo mentiroso, porque ese nunca murió. Por eso es que después sigue siendo el mismo. ¿Me entiende? Entonces, la preocupación primera es de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, que las mismas personas sientan que hay una regeneración interna y hay un arrepentimiento. Yo no quiero ser el mismo, yo no quiero vivir igual, yo no quiero seguir en la vida de maldad, entonces quiero ser otro. ¿Qué tengo que hacer? Es lo que dijeron en todos los ejemplos de la primitiva iglesia, en los primeros siglos de la predicación del Evangelio. Todas las personas que eran impactadas por el Evangelio, decían ellos a cabalidad y de una decisión propia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser perdonados? ¿Qué tenemos que hacer para dejar esta vida? ¿Estás consciente de lo que quieres? Sí, mira, se acerca un hombre a un carro, le habla el Evangelio, le da una exhortación, ¿no es cierto?, de lo que era el Evangelio y el perdón de pecado. Y usted dice, pero están agregándole, pastor, porque en ninguna parte de la Biblia dice eso. La Escritura, hay cosas hay detalles que no da, pero nosotros debemos entender por qué. Porque cuando el hombre se acerca, cuando Felipe se acerca al etíope, al carro del etíope, la Biblia dice claramente que después de haberle empezado a hablar, el hombre dice, pero aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Obviamente, Felipe tiene que haberle hablado del bautismo. Porque como el hombre dice aquí hay agua, la Biblia no dice que Felipe empezó, mira, tú tenés que arrepentirte, sacarte esto, no, pero dice que la Biblia, que el hombre dijo aquí hay agua. Eso significa que el hombre entendió que por medio del bautismo uno podía sentir una regeneración. Entonces, en ese sentido, la Biblia es clara referencia de que el hombre fue el que solicitó. El hombre arrepentido, el verdadero arrepentido, el que muere de verdad, es aquel que solicita y dice en realidad, ¿qué tengo que hacer? Y cuando hay ese verdadero arrepentimiento, el siguiente paso obviamente es bautizarlo, porque el arrepentimiento es la muerte. Entonces, insisto, el problema que tenemos nosotros a veces con el caso del bautismo es de que muchas personas van al bautismo sin haberse arrepentido, sinceramente. Por eso es de que más tarde siguen siendo los mismos, porque en el fondo no murieron. Entonces nosotros sepultamos un ladrón, levantamos al mismo ladrón. Sepultamos un mentiroso, levantamos al mismo mentiroso. Sepultamos un adúltero, levantamos al mismo adúltero. ¿Por qué? Porque mientras no hay un verdadero arrepentimiento, ¿quién va a llevar una persona a sepultar si no está muerta? Primero tiene que morir. Entonces a eso se refiere el Señor. Entonces, el bautismo, por lo tanto, cuando se ha aplicado en la forma correcta y en el momento correcto, de la manera correcta, se genera en el interior de la persona un acto glorioso. Y es lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Y la nueva criatura
se produce justamente cuando hay internamente un cambio, y ese cambio interno se produce por medio del arrepentimiento. Entonces, también sostenimos, y creo que es importante que usted lo reconozca, y más de alguna vez nosotros nos preguntamos, pero el hermano o la hermana, yo le escucho que habla lengua y habla tanta lengua que cuando se enoja, en vez de decir garabatos, también dice lengua. Claro, porque hay personas que cuando se enojan y están peleando con otros se ponen a hablar en lenguas. Entonces, uno dice, bueno, pero si habla tanta lengua y lo escucho tanto hablar en lengua, pero vea sus actos, vea sus hechos, vea sus frutos. Y de repente ahí es donde se produce el desbalance. Uno dice, pero lo que yo veo es malo. Lo que yo veo en esta persona no es bueno. Son frutos malos. Y volvemos a insistir. ¿Qué es lo que se produce? Lo que se produce es que el verdadero sentido del verdadero creyente y el verdadero hijo de Dios, el cambio se produce en su interior cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y ese es el paso previo a lo demás. Entonces, el hijo de Dios, el hombre pasa a ser hijo de Dios en el momento en que toma el nombre de Jesucristo y se bautiza, porque es obvio, porque pensemos en lo siguiente, cuando nace un niño, en cualquiera de nosotros, nuestros hijos no son hijos cuando cumplen la mayoría de edad. Nuestros hijos no son nuestros hijos cuando tienen la responsabilidad y ya entienden lo que es su derecha de su izquierda. ¿Me entiende? Nuestros hijos son hijos ¿desde cuándo? Desde que nacen, más aún desde que son gestados. Entonces, por eso es que el Señor dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos, aquellos que reciben al Señor. Y por haberlo, como muestra de haberlo recibido, toman el nombre de Jesucristo y sus pecados son perdonados, son muerte, sepultura y resurrección. Entonces nosotros sepultamos a alguien y cuando nace, dice el apóstol, a novedad de vida. Por lo tanto, en ese momento es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios en ese momento, claramente es parte de la iglesia, que viene la otra pregunta que a veces nos hacemos. Decimos, bueno, pero ¿por qué restringimos tantas veces a nuestros hermanos y a muchas personas las restringimos para ciertas labores porque no han hablado en lengua? Y le decimos, usted no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque usted no ha hablado en lengua. Pero, ¿es parte de la iglesia o no? Entonces ahí viene el tema. Decimos, bueno, o sea, que en realidad, y buscamos otra explicación para poderlo dejar o sostener lo que estamos diciendo. Pero pensemos también en esto. Resulta de que hay responsabilidades, sí, hay responsabilidades que nosotros no podemos asumir si no tenemos ciertas condiciones. Eso es verdad. Y volvamos al caso de nuestros hijos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en lo que leíamos en Gálatas? Nosotros, mientras no teníamos la edad, estamos hablando de los gentiles, dice nosotros, Pablo, mientras no teníamos la edad, no diferíamos de un esclavo. Éramos hijos, pero no teníamos derecho, dice, a todas las propiedades porque éramos niños. Y mientras estábamos en ese proceso, dice que fue necesario nombrar a una institutriz, a alguien que ¿no es cierto?, un curador, a alguien que nos controlara mientras, a un ayo, dice el apóstol. Y ese ayo o esa persona que nos mantuvo en esa línea fue mientras fuimos niños, pero una vez que fuimos niños, dice que nosotros ahora pasamos de condición a otra porque, insisto, dice Pablo, ¿no es cierto?, de que mientras no estábamos en edad es cierto que no teníamos ciertas responsabilidades y no podíamos asumir ciertas responsabilidades, pero eso no cambia el hecho que éramos hijos, porque sí éramos hijos y sí somos hijos. Entonces, cuando hay un creyente que se convierte al Señor, que se arrepiente de corazón, que es adoctrinado, que recibe, ¿no es cierto?, la fe en su corazón, acepta a Jesucristo, y esto no lo deje así nomás volando, porque esto también lo vamos a retomar más adelante para hablar sobre el Espíritu Santo, que también hay algunas cosas en relación a esto. Pero
Cuando la persona cree y acepta y es hijo, por lo tanto recibe el nombre de Jesucristo, sus pecados son perdonados, pasa de muerte a vida, dice la Escritura. Entonces, si pasó de muerte a vida, cambió de condición. Era un hijo del mundo y ahora es un hijo de Dios. Era un miembro, ¿no es cierto?, de la fraternidad terrena y ahora es miembro de la fraternidad celestial, en la iglesia. Por lo tanto, cuando yo bautizo a una persona, a un hermano, producto de su convertimiento real, obviamente al arrepentirse y al ser bautizado, él es parte de la iglesia. Y al ser parte de la iglesia, entonces debiera tener las responsabilidades y los atributos, o diremos así, las bendiciones que son parte de la iglesia. Y las tiene. La diferencia está en que nosotros, tal como dice, mi hijo tiene 3 años y yo a mi hijo de 3 años no le voy a decir que prepare la comida, porque no está en condiciones, pero es mi hijo. ¿Me entiende? Entonces, mientras él vaya creciendo y mientras llegue a otra estatura, y es ahí donde entra cuando hablamos del Espíritu Santo, hay ciertas responsabilidades o hay ciertas, ¿no es cierto?, autoridades que produce el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es el que da la condición de hijo. Leíamos claramente en Gálatas 4, que como ya soy hijo, el Señor envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, porque ya somos hijos. Piensa en otra reflexión que aparece en la misma escritura. Dice que Pedro, y fíjese que para los apóstoles era tan importante el bautismo, más importante que cualquier otra cosa. Dice que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo le hizo hablar y cayó el Espíritu Santo sobre algunos de ellos, sobre todos los que estaban, perdón, ahí, sobre los gentiles, dice la escritura que cuando eso ocurrió, lo siguiente es, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y dice que la respuesta que dio Pedro fue tan clara y categórica, le dice, bueno, esto no hay nada más que preguntarle, hay que bautizarlo. Hay que bautizarlo porque el Señor ya dio su aprobación, porque mandó el Espíritu dentro de ellos, y reflexionemos lo que dice Pablo, y si el Señor ya envió su Espíritu dentro de ellos, porque el Señor ya los considera hijos. Y si el Señor ya los considera hijos a estos gentiles, solo tenemos que bautizarlos, porque ya son hijos. O sea, te dando a entender, y ahí es donde uno dice a veces, bueno, ¿y por qué el Señor entonces hay personas que le da el Espíritu Santo antes de que sean bautizadas? Porque aplica lo mismo que estamos hablando de Cornelio. Porque el Señor con esa actitud lo que está diciendo que está considerando a esa persona, incluso aún que todavía no es bautizada, la está considerando como un hijo, y obviamente no soy yo quien tenga que cambiar ese contexto que el Señor da. Lo que sí es claro es de que el Señor nos ordena y nos dice que el bautismo es parte importante para ser parte de la iglesia. Entonces, cerremos. Me demoré más de lo que había pensado en esta parte, pero sí es claro, insistir, en que las personas, los creyentes, somos hijos cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo y por lo tanto tenemos nuestros derechos. El siguiente paso, sí, es que hay que, bueno, y pastor, entonces usted está diciendo que no es necesario recibir el Espíritu Santo. No, sí es necesario, pero es necesario para otros procesos. Es necesario para, para generar otros cambios. Es necesario, es como, es como que yo le dijera, ¿no es cierto? Bueno, mi hijo nació y es como que yo pretendiera que mi hijo lleva 2 semanas de nacido y yo, ¿no es cierto?, le empiezo a enseñar a hablar. Tenéis que decir papá. Y la guagua me mira y yo lo agarro a palmetazo. Di papá, di papá. Entonces alguien dirá, pero ¿cómo? Claro, ese es mi hijo, sigue siendo mi hijo, pero yo no puedo obligarle a hablar porque ese es otro proceso y va a llegar el momento en que él va a necesitar hablar. Y cuando él necesite hablar, va a necesitar porque el habla es requerida para un proceso de su desarrollo y crecimiento. Pensemos entonces, cuando usted es hijo y se arrepiente en el nombre de Jesucristo y sus pecados son perdonados, pasa a ser hijo, obviamente el siguiente paso es de que sin poner la pistola en la cabeza, sin poner, ¿no es cierto?, la obligación ni la doctrina del terror, tenéis que hablar en lengua, si no habláis en lengua no podéis tomar una guitarra, si no habláis en lengua no podéis pararte aquí, si no habláis en lengua, no, si no habláis en lengua, si no habláis en lengua, y si no habláis en lengua, y termina, ¿no es cierto?, terminamos reduciendo al hermano casi con una obligación a tener que hablar en lenguas, ni siquiera en recibir el Espíritu Santo o en el concepto, sino en hablar en lengua. Entonces, la Biblia nos enseña claramente en este sentido en lo que allí está ocurriendo.
Entonces, esto nos va a llevar, después de lo que yo acabo de decir, viene el conflicto siguiente, que es la razón por la que estamos siguiendo estos pasos. Porque el siguiente conflicto dice, no, pero está equivocado, pues, pastor, porque la Biblia dice el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, ve, tiene que nacer de agua, el bautismo, y tiene que nacer del Espíritu, es decir, hablar en lengua, y eso es lo único que lo convierte en la salvación. Ajá. Pero es ahí donde queremos, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor Jesucristo, ver, ¿no es cierto?, las alternativas que la Biblia nos dice y por qué la palabra del Señor nos muestra lo que nos muestra. Entonces, después de todo lo que ya hemos dicho hasta este momento, recuerda usted, ¿no es cierto?, las palabras de la escritura que leíamos como texto base, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando hablamos, y ya estamos ahora en la parte de hoy día, cuando hablamos de un nuevo nacimiento, que produce como resultado una nueva criatura llamada Hijo de Dios, inmediatamente pensamos en la conversación que Jesús, ¿no es cierto?, tal como lo decíamos, sostuvo con Nicodemo, en Juan en el capítulo 3. Y en esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, automáticamente relacionamos todo en relación a esa conversación con el maravilloso concepto de nacer de agua y nacer del Espíritu. Sin embargo, cuando nosotros, insisto, tomamos esto, con el paso de los años ha habido, y usted no, igual que yo no podríamos negar esto, ha habido mucha discusión sobre el significado de la gloriosa frase, el que no naciere de agua y no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que dice Juan 3:5. Y para muchos de nosotros, esto hace una exclusiva referencia al bautismo en el nombre de Jesús, tal como lo decía. En cuyo caso, piense ahora en lo siguiente, Nicodemo no tenía ninguna posibilidad de entender lo que Jesús le estaba diciendo, ya que todos los argumentos de la revelación de este bautismo se hicieron claros después de la resurrección de Cristo. ¿Se da cuenta? Es decir, todo lo que guarda relación con el bautismo se hizo claro después de la resurrección del Señor. Sin embargo, cuando nosotros pensamos así, si las palabras de Jesús tuvieron algún sentido para Nicodemo, debemos fijarnos en la mentalidad judía que primaba en aquellos días, esa mentalidad de la cual era parte Nicodemo. Por lo tanto, bíblicamente existen otras explicaciones que tendrían mucho más significado para la mente del rabino judío. Es decir, otras explicaciones que darían en el clavo en relación a lo que el Señor le estaba diciendo. Pensemos otra vez, reflexionemos. No quiero cansarle con esto, pero prefiero irme así, igual que el desconfinamiento, paso a paso. Se imagina que el Señor le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y no nace del Espíritu no puede entrar, no puede ver. El que no nace de nuevo no puede ver, estamos juntando todo lo que el Señor le dijo, no puede entrar ni puede ver el reino de los cielos. Todos los parámetros relacionados exclusivamente con el bautismo, como nosotros lo hemos pensado hasta ahora, porque muchas veces nosotros la única explicación que damos es de que cuando le dice el que no naciere de agua y del Espíritu se refiere solamente al bautismo, el que no naciere de agua se refiere al bautismo de Jesús, por eso, entonces fíjese usted, el Señor le está diciendo eso a Nicodemo y Nicodemo no tenía ninguna posibilidad de entenderlo, porque toda la revelación relacionada con el bautismo aparece después de la resurrección de Cristo. ¿Cuándo se empezó a aplicar el bautismo? ¿Cuándo se empezó la gente a conocer el bautismo de Jesús? ¿Cuándo se empezaron los apóstoles a decir que la gente tenía que bautizarse en el nombre de Jesús? Obviamente fue después de su resurrección.
Entonces, ¿cómo el Señor le iba a estar diciendo o pidiéndole a Nicodemo que entendiera algo que todavía el Señor no revelaba? Es decir, si el nacer de agua significa exclusivamente bautismo, ¿cómo podría saberlo Nicodemo si ese concepto todavía no entraba en vigencia? ¿Se da cuenta? ¿Cómo Nicodemo podía entender esa expresión? Entonces, de acuerdo a esa reflexión, nosotros ya empezamos a darnos cuenta de que en la mentalidad del rabino, en la mentalidad de Nicodemo, para poder entender esto, estaba funcionando otra cosa. Él lo estaba viendo de otra manera y el Señor también le estaba abordando de otra manera. Por lo tanto, es muy interesante recalcar esta parte. Una de las explicaciones que el Señor, ¿no es cierto?, o en relación a lo que el Señor dijo, una de las explicaciones es la siguiente. Jesús, al decir a Nicodemo, el que no naciere de agua, habría hecho una alusión al bautismo de arrepentimiento practicado por Juan el Bautista, ya que en aquellos días todo el pueblo estaba familiarizado con las palabras dichas por Juan con relación al bautismo de agua. Fíjese, esto está significando lo siguiente: cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua, el Señor le está haciendo una alusión al bautismo de Juan. Porque en aquellos días todo el pueblo de Israel, incluso Nicodemo, incluso los doctores de la ley, ellos sabían que Juan bautizaba. Ellos sabían que Juan, ¿no es cierto?, sumergía a las personas en agua, que era un bautismo de arrepentimiento. Y ese bautismo, ¿qué significaba? Lo voy a explicar así. Venía la gente a Juan y Juan le decía, después de mí viene otro que es más poderoso que yo, a quien yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de su calzado. ¿Creen ustedes en ese que estoy anunciando? Y la gente, los que decían, sí, creemos, entonces vengan y bautícense. ¿Cuántos creen que Él viene? Yo creo, ven y bautízate. Ese era el bautismo de Juan. El bautismo de Juan consistía en un bautismo de arrepentimiento y de fe en aquel que había de venir, que todavía no aparecía ni entraba en escena. Entonces Juan, ¿qué es lo que estaba haciendo? Juan bautizaba con un bautismo que era de arrepentimiento en sus vidas y de creencia en aquel mismo que venía, que era el Mesías. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua, primera explicación, Jesús le está haciendo una alusión al bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Y ahora piense usted por un momento, redondeemos la idea en esa primera explicación. ¿No están aburridos todavía, no? Espero que no, porque todavía estamos empezando. Pero cuando le dice, el que no naciere de, Nicodemo, tengo algo que decirte, el que no naciere de agua, detengámonos en esa primera parte, el que no naciere de agua, le está haciendo una alusión al bautismo de Juan, porque cambiemos la expresión. Juan, el que no se arrepienta, porque el bautismo de Juan consistía en un bautismo de agua, pero que hablaba de arrepentimiento. Lo que el Señor les estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, nadie puede ver el reino, nadie puede entrar al reino si primero no cree en Jesús y se arrepiente. ¿Me entiende? Que no difiere de lo que yo creo ni de lo que usted cree. Porque esa misma explicación nos serviría perfectamente a nosotros para interpretar lo mismo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque nadie puede ser parte del cuerpo de Cristo, nadie puede ser parte de la iglesia si primero no cree en Jesús de verdad y se arrepiente. Figura por el cual aparece el bautismo. Entonces, cuando el Señor le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, el que no naciere de agua, le está haciendo una alusión justamente al bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Es decir, nadie que no pase por el proceso de agua para arrepentimiento no puede entrar al reino, Juan. Perdón, Nicodemo, nadie que no pase por el proceso de estar arrepentido y de que se sumerge en las aguas, no puede entrar, ¿no es cierto?, a la verdad, porque Juan había ya dado las primeras
digamos, la primera fase en cuanto a este conocimiento. Mire lo que la Escritura nos señala en este respecto. Y vamos, si era un bautismo de arrepentimiento aplicado por Juan, era lo que estábamos diciendo. Es la primera explicación. Y fíjese lo que dice Juan. Y eso deja claramente establecida la idea que estamos desarrollando. Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre qué envías descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ajá. Fíjese cómo cobra otra dimensión lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que le está diciendo Juan? El que no pasa por el arrepentimiento, que le está diciendo, ¿no es cierto? El que no pasa por el arrepentimiento no puede recibir el siguiente paso, que sería el Espíritu en su vida interior por medio de aquel que es el verdadero bautismo en él. En otras palabras, volvamos a Nicodemo. Nicodemo, el que no naciere de agua, ¿qué agua? Nicodemo, el que no naciere del proceso de arrepentimiento que habló Juan. Nicodemo, aquel que no crea en lo que hablaba Juan, no puede entrar al reino. Nicodemo, el que no acepte los conceptos que hablaba Juan, no puede ser regenerado, ni transformado, ni puede ver el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Es decir, primera explicación, cuando Jesús les dice el que no naciere de agua, está haciendo alusión al bautismo de Juan, que hace mucho más sentido en la mente de Nicodemo. Claro, porque al decir el Señor eso, obviamente lo que le está mostrando y lo que le está enseñando, porque yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Es decir, Juan deja claramente establecido el que me envió a bautizar con agua. Por lo tanto, el bautismo que profesaba Juan en agua era ampliamente conocido por los israelitas. Y como era ampliamente conocido, era aplicado por ellos. Ellos lo conocían, sabían. Pero aquí cobra mucho más sentido todavía, porque Juan le decía a la gente y la gente arrepentida venía y se bautizaba. Era un bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, el Sanedrín, de donde era parte Nicodemo, no creían en este bautismo. Ninguno de los doctores de la ley creía que Jesús era el enviado. Ninguno de los doctores de la ley, incluyendo a Nicodemo, no aceptaban, ¿me entiende?, que Jesús fuera el Mesías prometido. Por lo tanto, Jesús debe declararle al maestro Nicodemo que todo el que quiera acercarse al reino de Dios debe primero estar arrepentido y aceptar aquel del cual anunció Juan anticipadamente. ¿Se da cuenta? Es decir, cobra sentido lo que estamos señalando como primera explicación. Cuando el Señor le dice el que no naciere de agua, le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, sepa que ninguno de aquellos de ustedes que no crean en el arrepentimiento que hablaba Juan, Nicodemo, ninguno de ustedes que no crean en el agua bautismal que traía Juan, diciendo que se arrepintiesen y que creyesen en aquel que había de venir, ninguno de aquellos podrá, Nicodemo, entrar al reino si no nace de esa agua primero. ¿Me entiende? Nicodemo, ninguno que no acepte el arrepentimiento del bautismo que profesaba Juan, no puede ni siquiera ver el reino. Es decir, tienes que nacer de nuevo. ¿Se da cuenta? Claro, y la Biblia dice, insisto, porque como los doctores de la ley no creían, ¿por qué no creían en Jesús? Entonces la pregunta es, si Nicodemo viene delante del Señor, aunque dice que Nicodemo había estado observando y Nicodemo siente una inquietud porque dice que empieza a observar las señales, porque maestro, nadie puede venir a hacer lo que tú haces si no estuviera Dios con él, y entonces estoy medio confundido. Tengo la melcocha en mi cabeza, Señor, porque por un lado, ¿no es cierto? Yo como doctor de la ley, yo estoy
intercambiando las palabras, pero para razonar, ¿qué es lo que está diciendo Nicodemo? Nicodemo, Señor, sabemos que lo que tú haces nadie lo puede hacer si no, Dios no está con él, pero y el Señor le dice lo primero, después que Nicodemo le dice eso, el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, el que no nace de agua y espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Ellos como doctores de la ley, incluyendo Nicodemo, como no creían en el bautismo de Juan, el Señor lo que es lo que les dice. Lo primero que ustedes tienen que hacer, y lo primero que tú tienes que hacer, Nicodemo, es aceptar, tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tienes que aceptar lo que Juan decía. Es decir, tienes que aceptar el bautismo que es de arrepentimiento. Porque si tú no lo aceptas, no puedes ver el reino, no puedes entrar al reino. Entonces, nacer de agua, que le estaba diciendo el Señor, está haciendo alusión, como primera explicación, insisto, a aquel importante acto que hacía Juan, alusión al bautismo. Vamos al texto, ¿no es cierto?, que mencionábamos. Fíjese usted, sucedió un día, aquí aparece en Lucas 1, verso, 20, del 1 al 8. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondió Jesús, le dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Fíjese que por esta explicación que el Señor le está diciendo, el Señor claramente está haciendo referencia a que los israelitas, los judíos especialmente, aquellos doctores de la ley, no creían en el bautismo de Juan. No creían en lo que Juan hacía. ¿Por qué? Porque el Señor les dice, les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los cielos? ¿Era del cielo o de los hombres? Entonces, fíjese, ellos discutían entre sí diciendo, si le decimos del cielo, dirá, pues ¿por qué no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Se da cuenta? Yo tampoco os digo entonces con qué autoridad hago estas cosas. Es decir, por esa escritura nos estamos dando cuenta claramente que los doctores de la ley, incluyendo Nicodemo, no creían en el bautismo de Juan. Y el Señor por eso le dice y les pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios o del cielo o de los hombres? Y ellos responden que no sabemos, cuando en el fondo fue una respuesta arreglada, de acuerdo a su... Porque si le decimos que es del cielo, nos va a decir, ¿y por qué no lo creíste? ¿Por qué no lo aceptaste? ¿Por qué no lo hiciste? Entonces, insisto, primera explicación, cuando la escritura dice el que no naciere de agua, como primera explicación está haciendo alusión a aquel bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento que guarda relación con aceptar en aquel que había de venir, que no era otro sino Jesucristo el Mesías. Segunda explicación, se refiere a algo que las profecías indicaban en el Antiguo Testamento, donde se introduce el agua y el espíritu con el significado que Dios actuaría para limpieza de su pueblo. Me explico. Hay una profecía, bueno, hay más de una, pero vamos a tomar ejemplo en relación a esta profecía directa, que en el Antiguo Testamento mencionaba al agua y al espíritu como un acto de purificación y de limpieza para el pueblo de Israel que había estado alejado de Dios, ese pueblo que se había olvidado y se había tantas veces apartado de Dios en sus actos. Dios lo iba a rescatar, lo iba a renovar, lo iba a restaurar, pero también el Señor había dado una promesa al respecto. Y en esta promesa, ¿no es cierto?, el Señor tiene que también a ellos, a los israelitas y a aquel que era, del cual era parte Nicodemo, el Señor también está mostrándole. Mire, vamos a la escritura para que usted me entienda un poco mejor. El segundo, o la segunda explicación, habla y muestra el agua y el espíritu para limpieza de su pueblo. Es decir, el Señor hace alusión a la profecía que hablaba de que el pueblo de Israel iba a ser limpiado y purificado y restaurado por medio de agua y espíritu. Por lo tanto, el Señor, mencionando esto, es lo que le dice. Fíjese en el texto. Y yo os tomaré
de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros, fíjese, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Se da cuenta? Os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y escuche, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y guardéis, perdón, mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, la segunda explicación que el Señor le está dando a Nicodemo, o la segunda explicación es que cuando el Señor le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu, el que no nace de agua, Nicodemo le está hablando el que no pasa por esta regeneración, por esta transformación, por esta limpieza, ¿no es cierto? No puede entrar, no puede ver el reino de los cielos. Es decir, el Señor le está haciendo alusión, bendito sea el Señor, está haciendo alusión a lo que es el concepto también de la limpieza que tenía el pueblo o que iba a recibir proféticamente el pueblo de Israel. En este caso, es decir, con esta segunda explicación, Nicodemo estaba recibiendo la enseñanza de que algún tipo de experiencia espiritual de regeneración era necesaria. A ver, hay uno de mis hermanos que entró recién. Ya, ya ahí cortamos el sonido. Ya, sigamos entonces. Dios les estaba hablando a los israelitas, o Jesús les está diciendo, cuando Jesús le dice como segunda explicación, Nicodemo, el que no nace de agua, le estaba diciendo que, que, que este era un tipo de experiencia espiritual, una regeneración necesaria para una apreciación adecuada del reino. Me explico. Nicodemo, el que no participa de la regeneración interna, Nicodemo, el que no recibe esa limpieza por agua y espíritu que está anunciada por Ezequiel, Nicodemo, ninguno que no reciba esa purificación puede ver el reino, no puedes apreciar el reino, porque es necesario que Israel, que tú, que todos sean restaurados por medio del nacimiento de agua y de espíritu, Nicodemo. El que no participa de esto, Nicodemo, de esta agua, de la purificación, de la regeneración interna, Nicodemo no puede entrar, no puede ver. Dado el conocimiento de las escrituras que poseían los doctores de la ley, y especialmente lo concerniente a las profecías de la restauración de la nación, la expresión el que no naciere de agua y espíritu indicaría lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo, la necesidad que tenía cada judío de participar de esta experiencia espiritual, pues de lo contrario seguirían con un corazón de piedra. Fíjese que esto también es muy importante, porque cuando el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu, como segunda explicación, le está diciendo, Nicodemo, proféticamente, todo Israel que se ha caminado, que se ha ido, todo Israel que tiene un corazón de piedra, todo Israel tiene que ser renovado. Y el que no naciere de agua y de espíritu, Nicodemo, el que no recibe esa regeneración interna, no puede cambiar su corazón de piedra, Nicodemo. ¿Me entiende? Por lo tanto, Nicodemo, el que no naciere de agua y del espíritu, va a seguir con un corazón de piedra, porque Ezequiel Nicodemo lo dijo. ¿Me entiende? Que también es válida esa explicación. Y como vamos a ver, cada una de las explicaciones convergen de la misma manera sin implicar deterioro
de la línea de reflexión que estamos sosteniendo. Es decir, Jesús perfectamente a Nicodemo, cuando le está diciendo, tienes que tener una regeneración interna por medio de agua, Nicodemo, y por medio de espíritu, Nicodemo lo podía entender con más facilidad, porque Nicodemo, siendo judío, ellos habían tenido contacto estrecho con las profecías y sabían que cuando el Mesías viniese iba a haber una experiencia, según dice Ezequiel, una experiencia interna que transformaría a las personas quitándole el corazón de piedra. Entonces lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, ninguna persona que no participe por este acto que anunció Ezequiel, Nicodemo, ninguno puede ver el reino, si no pasa por esta experiencia de transformación interna. ¿Se da cuenta que hace sentido también? Que también como segunda explicación perfectamente lo podía entender Nicodemo. Era más factible porque Nicodemo, insisto, él era judío, él entiende lo que el Señor le está diciendo. Era más factible. Vuelvo a la reflexión primaria. ¿Cómo es más difícil que el Señor le esté hablando de algo de un idioma que no entendía? Porque el bautismo que nosotros conocemos hoy día todavía no estaba revelado como tal. Pero incluso cada una de aquellas reflexiones que estamos teniendo hasta ahora cuadran completamente en el bautismo que hoy día nosotros creemos. Porque el bautismo que nosotros creemos como primera explicación, claro que nos habla justamente de un acercamiento en arrepentimiento que predicó Juan. Pero también el bautismo que nosotros creemos aplica perfectamente a lo que dice Ezequiel, porque por medio del bautismo que nosotros creemos hoy día, el bautismo de Jesucristo, también concuerda en que hay una regeneración interna. ¿Sí o no? Claro, porque la Biblia no se contradice. Por lo tanto, es importante destacar que hasta el momento estas dos explicaciones harían mucho más sentido en la mente del judío, en la mente del rabino, en función de lo que el Señor estaba diciendo. Y la tercera explicación es que al referirse a nacer de agua, presta atención en lo que voy a decir, Jesús le estaba hablando del nacimiento físico también, ya que los hebreos usaban términos como agua y como gota también de agua, gota, para describir el nacimiento natural. Y nacer de espíritu se refería a la regeneración interna y como tal la explicación responde al contexto. Quiero explicar esto. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, el que no nace de agua o debe nacer de agua, para los israelitas entendían que el nacimiento natural, el nacimiento físico, era en agua, era por agua. Es decir, ellos entendían, y de hecho se ha tomado frases que son muy antiguas, que hoy día no son muy ocupadas, pero que también se pueden acuñar para nuestra interpretación y para entender. Las personas que trabajan en términos, en lugares médicos, lo pueden entender mejor que yo y explicarlo también. Hoy día se habla mucho y hay en ciertos idiomas donde se dice que cuando la mujer, cuando va a tener el hijo y se rompe la membrana y se rompe el agua, dice rompió fuentes, ¿no es cierto? O rompió aguas. Para los israelitas habían algo similar. Los israelitas sabían, ¿no es cierto? Y obviamente para nosotros también, es que ellos entendían que usaban términos como agua para describir el nacimiento natural, porque por medio del agua, la persona al nacer en un medio acuoso era cuando se empezaba recién en su nacimiento, era hasta el día de hoy, cuando se nace una persona, cuando nace, se produce lo mismo. En ese sentido, para nadie es desconocido, para usted ni para mí, para ninguno de nosotros, que todo ser humano se forma, desarrolla y sale a la luz desde un medio acuoso. Por lo tanto, lo que Jesús le indica a Nicodemo es que todo aquel que entra en el reino de Dios, escucha ahora, pasa primero por el nacimiento natural antes de que tenga una transformación espiritual. Me explico. Nicodemo, el que no nace de agua, es decir, Nicodemo, nadie que no pasa por una transformación de lo carnal puede llegar a lo espiritual. Otra vez,
Nicodemo, nadie que no nace de agua, es decir, tenga un nacimiento físico natural, puede pasar a tener un nacimiento espiritual. Tienes que primero nacer de agua, es decir, nacer de lo natural para poder ser. Y usted dirá, pero ¿qué sentido tiene eso? Mucho. Porque sabía usted de que en los días de Jesús habían conceptos por enseñadores del tiempo de Jesús que sostenían que el reino de los cielos estaba formado solo por seres espirituales, quienes nunca habrían tenido relación con el cuerpo humano. Es decir, en los días de Jesús habían personas que enseñaban y que decían que el reino de los cielos consistía en personas espirituales que no tenían nada que ver y nunca habían tenido nada que ver con un cuerpo físico. Eso se enseñaba en los días de Jesús. Y Jesús ahora le dice a Nicodemo, Nicodemo, sepas que nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de agua, es decir, si no tiene un nacimiento terreno primero. Es decir, nadie que esté en el reino son solo espíritus, sino que todos los que van a llegar al reino y todos los que serán del reino habrán salido de una condición terrena primero. Es decir, Nicodemo, si no nacieres de agua, no puedes nacer de espíritu. Es decir, no puedes entrar en el reino si primero no hay una transformación de tu naturaleza terrena, humana, para llegar a una naturaleza espiritual. ¿Me entiende? Entonces Jesús obviamente le está mostrando y le está en esa tercera explicación lo que Jesús le está diciendo. En otras palabras, le indica a Nicodemo, es que nadie que no haya sido transformado desde una naturaleza carnal a una espiritual puede entrar en el reino de los cielos. Y esto explicaría el verso 6, ¿no es cierto?, de la misma escritura que estamos hablando de Juan capítulo 3, porque en el verso 6 le dice claramente, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, es decir, nacido de agua, carne es. Pero Nicodemo, lo que es nacido del espíritu, la regeneración interna, espíritu es. Es decir, Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, nacido de agua. Es decir, nadie puede nacer de espíritu si primero no nace de agua. Es decir, nadie puede entrar en el reino si primero no ha tenido una transformación desde su naturaleza terrena a una naturaleza espiritual por medio de esa transformación interna. Por eso es que le dice lo que es nacido de espíritu, es decir, regeneración interna, espíritu es. Porque claramente se distingue. Cuando hablamos de la transformación y hablamos de la regeneración, usted y yo entendemos que nuestra regeneración interna no se refiere a conceptos físicos, se refiere a conceptos espirituales, porque usted internamente ha sido transformado desde el punto de vista espiritual por el Espíritu del Señor. En conclusión, como vemos, la expresión nacer de agua y nacer de espíritu se refiere, cual sea la línea de interpretación, ya hemos visto las tres líneas, cual sea la línea de interpretación, se refiere a un cambio genuino de una naturaleza carnal a una espiritual. Y esto quiere decir que una persona nace de nuevo cuando el Espíritu de Dios usa su palabra para producir fe e impartir la nueva naturaleza, generando que la persona crea y se rinda completamente a Jesucristo, aceptándole como su Salvador de manera personal. Por lo tanto, el nuevo nacimiento se puede producir solamente por medios espirituales. El nuevo nacimiento se puede producir solo por medios espirituales. ¿Cuáles son estos medios? Usted lo sabe igual que yo, el Espíritu y la palabra de Dios. Vamos entonces, recapitulemos en esta tercera explicación. La tercera explicación, lo que le dice Nicodemo, el que no naciere de agua, se está refiriendo al nacimiento físico y del espíritu a la regeneración interna. Y lo que le está diciendo Jesús, como tercera explicación, que podría ser que el Señor le dice, Nicodemo, nadie puede llegar al reino de los cielos si no ha pasado de una transformación de una naturaleza terrena a una naturaleza espiritual por medio de esa regeneración interna, Nicodemo, que tú necesitas, por lo tanto, nacer de nuevo. ¿Me entiendes? Es decir, ¿y cuáles son los agentes que producen esos cambios en nosotros? ¿Cuáles son los agentes que cambian
de manera interna para que lleguemos a esa transformación? Su palabra, su espíritu. Y esos agentes están presentes. Vamos a las escrituras, por favor, fíjese. Ahí está la tercera explicación, se refiere al nacimiento físico y la regeneración interna. Nacer de agua, nacer de espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, Juan 3:6. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, estamos hablando de ese nacimiento que el Señor está mencionando. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se da cuenta? El espíritu es el que da vida. Por lo tanto, ¿cómo se produce una regeneración interna? Por medio del espíritu. Este texto guárdelo en su mente, estúdielo, ¿no es cierto? Porque esto es decidor cuando hablemos del Espíritu Santo. Porque esto ya le está dando a usted una clave en relación a lo que es el Espíritu Santo en la vida del hombre y cuándo empieza a actuar en la vida del hombre. Que eso es otro concepto que también a veces está mal arraigado. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces la pregunta es, si los apóstoles dicen que yo pasé de muerte a vida por medio del bautismo, entonces, ¿qué actuó en mi vida? ¿Qué poder actuó en mi regeneración para que yo me convirtiera? ¿Fueron las palabras de un hombre? ¿Qué transformó mi interior? ¿No es el espíritu el que transforma? Entonces, si el espíritu es el que transforma, ¿no hay una influencia del Espíritu Santo desde el momento mismo de la conversión en una persona? Hay mucho que decir, ¿se da cuenta? Fíjese, otro. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacido, entonces, ¿qué es lo que obra en la vida del hombre? Decíamos, el espíritu y es la palabra. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él, Santiago 1:18, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, ¿se da cuenta? Por la palabra, para que seamos primicia de sus criaturas, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Por qué nos hizo nacer? ¿De qué manera? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Insisto, está diciendo Nicodemo, Nicodemo, el que no naciere de agua, el que no naciere del Espíritu, no puede entrar, no puede ver. Entonces, como tercera explicación, le está hablando de un nuevo nacimiento. Creo que me queda una colita, pero lo vamos a dejar, ¿no es cierto? Bueno, en realidad es tan poquitito que los voy a decir para que así por lo menos estemos entrando en esto. La palabra griega traducida como de nuevo en la versión revisada de 1960, en la versión la que habitualmente usamos, la de 1960, dice, tienes que nacer de nuevo. En la versión antigua de 1909 dice, tienes que nacer otra vez. Esta expresión puede también entenderse, y en un concepto hay algunas traducciones que esta expresión la traducen como de arriba. Es decir, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Pero también puede interpretarse, Nicodemo, tienes que nacer de arriba. Nicodemo la entendió literalmente, claro, entendió literalmente. Cuando el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo, usted sabe que lo entendió. ¿Cómo puede el hombre siendo viejo volver a entrar en su vientre de su madre y nacer? Literalmente. Pero sabe, pensando que esto, Nicodemo pensaba que con esto se refería solo al nacimiento natural, mientras Jesús tenía ambos significados en su mente. Jesús le estaba hablando en un sentido, ¿no es cierto?, mucho más amplio. En el sentido de Nicodemo, él solo se imaginaba el nacimiento terreno, pero el Señor le tenía un sentido más amplio. Para entrar al reino de Dios uno tiene que nacer de nuevo. Y usted y yo lo conocemos también ahora. No experimentando un segundo nacimiento biológico, sino uno espiritual. Y ahí aplicamos el otro término. Uno espiritual que viene ¿de dónde? De arriba.
¿Se da cuenta? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, tienes que nacer de arriba. Hermano, hermana, tienes que nacer de arriba. Hoy día lo entendemos porque hoy día está más claro en frente a nosotros. Para Nicodemo no era tan claro porque él tenía solamente un concepto, el concepto físico. Con el arrepentimiento, un nuevo orden de vida se abre al creyente en el Señor Jesucristo. El nuevo nacimiento es más que simplemente ser salvo. El nuevo nacimiento, y con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva, la cual nos permite ver el reino de Dios. Es decir, mientras no haya una transformación interna en nosotros, mientras no haya un nacimiento nuevo, no podemos ni siquiera ver el reino, porque nuestra percepción es tan pobre que no alcanzamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Por lo tanto, nos es necesario que exista en nuestra vida. En Juan 3:3 dice que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, el que no nace no puede ver el reino. ¿Por qué? Porque claro, insistimos otra vez, mientras no haya un concepto de un surgimiento interno, un nacimiento de arriba, un nacimiento espiritual, una transformación interna, nosotros no podemos ver las cosas espirituales. No podemos ver el reino que esté mueve a nuestro alrededor, mientras no haya un cambio interior. Por ello es de que la Biblia dice que las cosas que son espirituales para el carnal le parecen locura. Claro, porque el carnal no puede percibirla mientras no haya un verdadero nacimiento, un nacimiento interior. Dicho con otras palabras, por medio del nuevo nacimiento, literalmente entramos a una nueva esfera donde el orden del nuevo reino de Dios se hace realidad. Me explico. Nosotros no podemos ver el orden de Dios mientras no tengamos esa transformación interna. Que el Señor Jesús les bendiga. Espero que haya quedado más o menos claro esta parte, por lo menos en relación a lo que guarda, insisto, la idea primordial de tienes que nacer de agua y de espíritu. Por lo menos dimos 3 explicaciones probables y cada una de las 3 explicaciones apuntan a lo mismo. ¿A qué? A que el hombre tiene que haber una transformación interna, tiene que haber una transformación de su naturaleza terrena humana, tiene que haber una transformación de lo que, ¿no es cierto?, yo en mi condición decadente tengo, y mientras no haya esa transformación, no puede haber una regeneración que es para que yo vea las cosas espirituales. Y eso se produce ¿por qué? Por medio de la palabra, por medio de su espíritu. Y por lo tanto, nacer de agua y nacer de espíritu nos está hablando de aquellos conceptos de transformación que tiene que ocurrir en nuestra vida. Entonces, no necesariamente la explicación que toda la vida hemos recibido, que se refería la primera parte solo al bautismo de Jesucristo y la segunda parte al bautismo en el Espíritu Santo, sino que se está refiriendo a ambas cosas en los días de Jesús, se está refiriendo a la misma transformación, porque más adelante viene el otro paso que se guarda relación exclusiva con el Espíritu Santo. Nacer de agua es, ¿no es cierto?, en cuanto a la transformación terrena y a nuestro arrepentimiento. Y la nacer de espíritu, la transformación que se produce en el interior de las personas mediante eso. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento, ¿no es cierto? Por lo menos en relación a lo que estamos viendo hasta este momento. En todo caso, cerrando esta parte en este ciclo, ¿no es cierto? Creo que esperamos haber dado los detalles. Siempre van a quedar dudas, escríbalas si es necesario. La próxima semana continuamos, pero si hay alguna consulta, las recibimos ahora en vivo, in situ, aquí, como diría un hermano. ¿Algo, pastor, me escucha? Sí, Buenas noches. Mire, le quería hacer una consulta. En relación, por ejemplo, yo he escuchado en algunas iglesias que no es necesario bautizarse, ya, porque el arrepentimiento y el que el Señor muriera en la cruz y todo eso, eso ya no es necesario el bautismo en agua. Y se toman de un texto de la palabra de Dios, de Pablo parece que dice que no es importante el bautismo en relación a que ya tenemos que dejar de lado estas cosas de los rituales y todas esas cosas. Entonces yo escuchándolo a usted,
si la cosa es así como no sé si lo entendí bien, Sí, pero sí, si así como usted dice, entonces si es solamente arrepentimiento y no tiene que ver con las aguas, entonces el bautismo estaría por demás. correcto. Entendí su pregunta. Se la respondo. Ya. Primero que nada, de acuerdo o antes que todo, en realidad esa es la forma correcta, debemos señalar lo que, en cuanto a su pregunta, después de todo lo que hemos dicho, podemos darnos cuenta que el bautismo es tremendamente importante. Más aún, no solamente es importante, el bautismo es necesario, porque sin el bautismo no hay regeneración de nuestra vida. Sin el bautismo no hay muerte, porque el bautismo es el que nos lleva primero a la muerte, que es el arrepentimiento, para luego ser sepultado en Jesucristo y una resurrección, que es una transformación a novedad de vida. Por lo tanto, bajo esa premisa, el bautismo no ha pasado de moda, no es una institución, diremos así, local, para el tiempo local y para esos días de Jesús, no era solamente para ello. El bautismo sigue vigente. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Jesucristo, tipificada por medio de todo ese acto, sigue tan poderosa como desde el principio. Ahora, la equivocación se produce en lo siguiente. Le voy a dar dos ejemplos, aunque usted no lo nombró. Uno de ellos es que se dice que no es necesario bautizarse porque el ladrón de la cruz dice que él no se bautizó. Que el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el ladrón de la cruz, ese día el Señor lo salvó y no se bautizó. Primer error. Resulta que la Biblia dice que el término bautismo se refiere a muerte, ¿no es cierto?, sepultura y resurrección de Cristo. Bautismo se refiere al acto de morir y ser sepultado. Por lo tanto, Jesús era el bautismo. Jesús mismo era el bautismo. En consecuencia, si Jesús era el bautismo, la pregunta es, cuando el ladrón estaba al lado de Jesús, ¿no estaba al lado del bautismo mismo? Obvio. Y cuando el ladrón creyó en Jesús, y cuando el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sabe lo que estaba haciendo el ladrón? El ladrón en ese momento, al creer en Jesús, al aceptarle a él como su Salvador, estaba creyendo en él. Jesús estaba permitiéndole, o mejor dicho, le estaba permitiendo a Jesús que entrase en su corazón y que por lo tanto al creer en él se cumple el otro paso que dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ese día el ladrón, cuando estaba creyendo en Jesús, estaba abriendo la puerta, no solo para que Jesús entrara, sino abriendo la puerta para que el mismo ladrón entrara bajo el bautismo que era Jesús. Entonces, ese día, el ladrón sí fue bautizado, y fue bautizado en Jesús mismo, porque Jesús era el bautismo. Entonces, sí fue bautizado por ese acto de fe, en ese momento que él lo creyó. Y lo otro es lo que Pablo dice en cuanto a los rudimentos. Eso está equivocado, porque los rudimentos que Pablo está señalando son rudimentos que guardaba la ley. Y yo dije al principio, y como hemos ido desarrollando, el bautismo no lo instituyó la ley, porque los judíos no se bautizaban, a excepción de lo que cuando Juan empezó con el bautismo. La Biblia dice que Juan empezó con bautismo, pero el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento que lo que decía era que la gente aceptase a aquel que venía, que era Jesús. Por lo tanto, la ley no puede abrogar lo que no instituyó. El bautismo no fue instituido por la ley. Por lo tanto, cuando Pablo se refiere que los ritos fueron clavadas en la cruz, son los ritos en relación, ¿no es cierto?, a aquello que la gente había tomado, los israelitas le habían perdido el concepto de lo real, de lo que tenían que hacer, por lo tanto se había vuelto solo una costumbre. Y esos ritos y esas costumbres son las que clavó en la cruz. Pero la pregunta es, por ejemplo, si en los 10 mandamientos, o de donde se origina toda la ley, en los 10 mandamientos significa que hoy día no corren, o sea, significa que en la antigüedad había no se tenía que matar, pero hoy día sí se puede matar, porque hoy día la ley lo abrogó, lo derrotó. Significa que si en la ley, por la ley estaba estipulado que no se podía robar, pero hoy día entonces como no estamos bajo la ley, ¿sí podemos robar? Claramente no.
Entonces, ¿qué significa? La ley no vino a abrogar los mandamientos. La ley lo que abrogó fueron los ritos y las costumbres que habían hecho de esos mandamientos algo infructuoso. Pero los mandamientos siguen vigentes. Por lo tanto, como el bautismo no fue instituido por la ley no lo abroga. Y en segundo lugar, el bautismo es parte de los mandamientos que el Señor establece hoy día como nuevos mandamientos para que el hombre bajo ese bautismo pueda ser salvo y pueda ser transformado. ¿Otra pregunta? Gracias, pastor. Ya, mi hermana. No, gracias, pastor. ¿Le queda clara o no? Sí, pastor, gracias. Ya, ¿cuál es su nombre, hermana, perdón? Priscila. Ya, mi hermana Priscila, que el Señor le bendiga. Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta? Yo, pastor, tengo una pregunta. Ya, Paulito. Bendiciones a todos los hermanos. Pastor, Amén. la consulta es la siguiente. Hay algunas personas que dicen que, por ejemplo, y se afirman en la escritura de Romanos, que está en el capítulo 10:10, que dice, o sea, 10:9 y 10:10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Y dice, con eso ya estás listo. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Por qué no es así? ¿O por qué usted afirma que el bautismo en agua es, de hecho, la manera correcta? ¿Y por qué esta pareciera ser que no es la correcta? Que solamente con su, que el que dice, perdón, que las personas que enseñan y que creen que solamente basta con decir con su boca y que no es necesario nada más. ¿Sí? ¿Eso es? Bueno, básicamente nosotros, de acuerdo a lo que las mismas escrituras enseñan, si con tu boca confesares que Jesús es el Señor, ¿cierto? Y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿No es cierto? Esa es la expresión. Ya. Pero resulta de que el acto de confesar y creer es un acto que a ti te lleva a un cumplimiento de algo. Porque la Escritura dice que nadie, primero, nadie que no crea en Jesús y acepte a Jesús puede ser salvo. ¿No es verdad? Entonces, claro, bajo esos términos dice que si tú creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Claro, porque eso guarda relación no con el hecho de que uno diga, sí, yo creo. ¿Cómo se prueba que la persona cree? ¿Cómo se manifiesta que aceptó que creó y que creyó y aceptó a Jesucristo? Obviamente, bajo el siguiente paso, que sería, ¿no es cierto?, el bautismo para el perdón de los pecados. Entonces, cuando Pablo refiere a eso, se está refiriendo al acto primero que lleva a tomar una decisión. Es decir, lo mismo que nosotros insistimos. Cuando yo hablo de bautismo, digo que el bautismo no sirve de nada si no hay arrepentimiento. Claro, ¿qué pasa si tú te bautizas pero no te arrepientes? No te sirve, ¿no? Lo mismo. Entonces, en este caso, ¿de qué te sirve? Si lo que tú tienes que hacer, si tú confesares con tu corazón, si tú creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Claro, lo que está diciendo es que nadie que pueda participar de los conceptos de la salvación van a ser genuinos si no pasa por el proceso del arrepentimiento y la conversión real. Pastor, y en el caso, por ejemplo, de las personas que, por ejemplo, van a orar a hospitales y que están en una condición que no pueden ir, bajar a las aguas, por así decirlo, ¿qué pasa con ellos? Correcto. ¿Ellos pueden ser salvos? ¿Qué onda? Es que lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros, hay una parte importante que yo no la omití. ¿Qué es lo que omití? Se me fue porque estaba hablando en relación directa a esto. Resulta de que cuando nosotros hablamos de que confesar y creyeres en tu corazón, habla de ser salvo, porque recuerda que ese acto de salvación depende no de nosotros, depende de Dios. ¿Y eso qué significa? Que en la salvación van a haber personas que van a entrar en el proceso de salvación sin haber participado de los pasos pertinentes que en los tiempos y en los siglos venideros y a pasado han ocurrido. Me explico.
La Biblia dice que los que vivieron por ley serán juzgados por ley. Los que vivieron por gracia serán juzgados por gracia. Y los que vivieron sin ley ni gracia. Me explico. Aquellas personas, por ejemplo, que vivieron en otros tiempos. En los aborígenes, por ejemplo, de nuestra tierra. Los de Chile o de cualquier otro país. Esas personas que no vivieron por ley porque no conocieron la ley, me refiero a la ley mosaica, no pueden ser juzgados por la ley, pero tampoco conocieron el Evangelio. Por lo tanto, tampoco pueden ser juzgados por el Evangelio. Pero esas personas que por su ley de conciencia y en su conciencia ellos fueron buenos, porque había gente buena y gente mala, ellos van a ser juzgados por Dios. Y obviamente van a haber algunas de esas personas que van a entrar en la categoría de salvación, pero esas personas que van a entrar en esa categoría, no voy a ser yo el que lo determine. Entonces, cuando tú vas a ver una persona, cuando uno ora por una persona, y uno le pregunta a una persona, o uno se acepta al Señor, esa persona se aceptó de corazón sincero, de convertimiento real, y su interior aceptó y creyó, yo no soy el que determina que fue condenado o no. Si esa persona creyó de verdad y creyó con sincero corazón, puede ser salvo, pero no es parte de la iglesia. Esa es de las personas que aparecen al final, que eso es lo único que determina es Dios, porque Él es el único que ve cuán sinceros fueron en el arrepentimiento y cuán sinceros fueron en lo que...